Continuamos. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dejó entrever que van a haber algunas reformas a la norma para procesar a autoridades. A ver, escuchemos un poco la palabra del segundo mandatario, por favor, y vamos a tratar el tema en cuestión ahora. Una reunión en Palacio de Gobierno entre presidentes del Senado y diputados, el Procurador General del Estado, asesores jurídicos a la cabeza del vicepresidente, decidió cambiar la ley de juicio de responsabilidades a altas autoridades del Estado. Prefieren no complicarse con las críticas sobre derechos humanos de Naciones Unidas y tampoco quieren juicios posteriores de los magistrados. El Senado actuaba, destituía y daba una sanción penal. En protección de la Constitución y perfeccionando la ley vamos a separar. El Senado llegaría hasta el ámbito de destitución de autoridades judiciales, ya no regresarían nunca más a su cargo. Y la parte penal, si es que corresponde, porque podría o no corresponder, la parte penal se hace cargo ya el juzgado de la justicia ordinaria. ¿Cómo entenderíamos la estructura del proceso judicial? La Cámara de Diputados es el fiscal o el acusador. La Cámara de Senadores es el tribunal de sentencia. Pero ya no será de sentencia con la nueva ley. El Tribunal de Apelación es el legislativo en pleno. Con la nueva ley, si hay delito penal, a los procesados se los deriva a los tribunales de justicia ordinaria. Va a ser un buen elemento que va a mejorar el proceso que se va a iniciar en el Senado a partir del 4 de diciembre. El vicepresidente se ratifica en su sentencia anticipada. Me ratifico. Está con nosotros el que entendemos es el proyectista de este cambio que se daría, el doctor Héctor Arce, procurador del Estado plurinacional. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John. Un placer estar aquí en A Todo Pulmón. A ver, ¿de qué se trata este cambio? ¿Por qué quieren hacerlo? Que es la primera pregunta que nos invitan. Bueno, John, en principio esta es una iniciativa legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cual nosotros hemos colaborado técnicamente en función a varios elementos, ¿no? Un primer elemento que hay que tomar en cuenta es el hecho de que hay una jurisprudencia internacional uniforme en las comisiones y en las cortes que atienden los casos de derechos humanos a nivel internacional. Prácticamente estamos hablando de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, que tiene sentencias vinculantes para todos los países que, como en el caso de Bolivia, hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica y somos parte de este pacto. El objetivo de este proyecto de ley, que lo ha anunciado el vicepresidente, que va a ser aprobado próximamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, entendemos, es el de separar la responsabilidad penal de la responsabilidad administrativa. Y siguiendo la lógica que han adoptado todos los países vecinos, y aquí tengo un estudio de análisis de derecho comparado de por cuanto menos 8 países, siguiendo esta lógica que han adoptado estos países vecinos, el juicio de responsabilidades, el juicio que se va a llevar adelante al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, primero en la Cámara de Diputados en una fase primera y en su fase sustancial en la Cámara de Senadores, ha de concluir única y exclusivamente, si encuentra responsabilidad de las personas encausadas, con la destitución definitiva de los funcionarios, en este caso los magistrados, algunos de los órganos de la Administración de la Justicia, que fueran encontrados responsables en la infracción de las normas jurídicas. Como ha explicado el vicepresidente, la responsabilidad penal se separa y a criterio de la Cámara de Senadores, si hay elementos penales, los va a remitir ante el Ministerio Público para que los funcionarios judiciales ya destituidos, como cualquier ciudadano, como usted, como yo, como el señor camarógrafo, como cualquiera, puedan ser sometidos a la acción de la justicia sin ningún privilegio. Esa es una situación que puede darse o no puede darse. A ver, hay que poner el ejemplo más inmediato que tenemos, que es el de las magistradas, que están siguiendo un proceso. Entonces la pregunta es, ¿se estaba llevando mal adelante un proceso así con una Cámara de Diputados como fiscales
y unos senadores como jueces? ¿Estaba mal llevado así el proceso? No, John, nosotros no somos inventores de este juicio de responsabilidades. Si tú recuerdas, hace algunos años hubo un juicio tristemente célebre de responsabilidades que se dio también en la persona de un magistrado de la extinta la ex Corte Suprema de Justicia. Edgar Oblitas Fernández fue procesado, fue sancionado en el Senado con una pena no privativa de libertad, pero con una pena de incompatibilidad, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. En realidad, la lógica del juzgamiento de responsabilidades para altos dignatarios del Estado viene desde el año 1884. 1884, se hace una norma con posterioridad a la Guerra del Pacífico para el juzgamiento, justamente, posible juzgamiento del expresidente Hilarión Daza. El año 1944 se aprueba una ley de responsabilidades para el juzgamiento de las máximas autoridades de la justicia por un órgano legislativo, y eso es algo que ocurre en todas partes del mundo. Si la Cámara nos puede seguir, aquí yo tengo un estudio de derecho comparado de cuanto menos 8 países. Aquí tenemos el caso de la Argentina, por ejemplo. El Senado corresponde en juicio político a los acusados, miembros de la Corte Suprema. Tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Brasil, el caso de Chile, exactamente lo mismo. Lo entiendo, doctora, pero la lógica es, así no estaba bien que se siga un proceso a autoridades. Nosotros seguíamos una lógica que estaba en Bolivia, que estaba en los otros países, pero que diremos ha cambiado, ha migrado en función a los fallos que se han dictado en las Cortes internacionales, en el entendido de que un órgano legislativo solamente puede emitir una sanción administrativa si ha encontrado fallas, si ha encontrado delitos. Y la responsabilidad penal corresponde en su juzgamiento y en su trámite a un órgano penal, es decir, el Ministerio Público, y a un juez ordinario penal. Dos criterios. Unos dirán, me están juzgando dos veces, como lo ha dicho una de las magistradas procesadas en esta jornada, no recuerdo el nombre. Dice, ya me han suspendido, ya me han juzgado, me han castigado, y ahora me van a llevar a la justicia ordinaria, me estarían juzgando 2 veces, uno. Y el otro criterio es, ¿para qué hacer esta migración si existe claramente un juicio de responsabilidades donde se meten a las autoridades precisamente del país? La primera preocupación es absolutamente inválida. Este no es un juicio, este es un antejuicio, como se denomina, y esa va a ser la forma que va a tomar a partir de ahora, además siguiendo la lógica de lo que ocurre en los otros países. Es muy difícil y muy complicado que la responsabilidad penal que recaiga sobre una persona sea determinada por un órgano político, sea determinada por un órgano estrictamente legislativo, como es la Cámara de Senadores. No es que hayamos estado operando mal, reitero, ya se lo juzgó Edgar Oblitas Fernández, son leyes que vienen desde el siglo antepasado, desde el año 1944, pero hoy en día el derecho, como ciencia social que se evoluciona, y obviamente hay nuevos institutos y elementos que hay que tomarlos en cuenta. Uno de esos elementos es que la responsabilidad penal solamente debe ser entendida, y lo dice también nuestra Constitución, solamente debe ser establecida y aplicada por una autoridad en materia penal, una autoridad íntegramente jurisdiccional. Y esa base y ese principio, que además es el que han venido reclamando justamente las magistradas encausadas y el magistrado encausado, a través de este proyecto de ley se va a respetar plenamente. La Cámara de Senadores no va a poder en ningún sentido dictar una pena privativa de libertad ni ningún otro tipo de pena, y se va a limitar solamente, como existe, reitero, en más de media docena de países en la región, solamente establecer la responsabilidad y la destitución para que se vea hacia futuro si existe o no responsabilidad. La Asamblea Plurinacional adquirirá un papel tipo fiscal. No, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento de la Constitución, ha de llevar adelante un proceso. No es un juicio, no es un primer juicio. Es un proceso investigativo dentro de sus facultades constitucionales. No nos olvidemos, la Constitución establece que una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está específicamente en juzgar en única instancia los actos de magistrados del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado y Tribunal Agroambiental. Y este proceso se va a llevar adelante para establecer si existe o no existe la responsabilidad de él o de las personas que están encausadas, pero no ha de entrar al área del juzgamiento penal. El juzgamiento penal ha de ser posterior a esta etapa que en algunos países se llama con mucha razón el antejuicio. Es decir, es un juicio con un juicio normal, doctor, el fiscal hace eso, ¿no? Investiga y al final presenta pruebas, dice, para una acusación formal. En materia penal, el fiscal ejerce la función de la acusación penal pública, él investiga, él imputa,
y después de la imputación continúa un proceso de investigación, después acusa y sostiene el juicio oral público contradictorio hasta que se dicte una sentencia. Todas esas etapas se van a cumplir si existiera responsabilidad penal. En este caso, la denuncia se presenta ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, si establece indicios de que hay un tema que pueda ser sometido a proceso de responsabilidades, suspende a los magistrados y pasa al Senado, porque eso está en la Constitución, eso no lo podemos variar, y eso además está en todos los países vecinos. Si el tiempo nos diera, sería interesante, John, analizar caso por caso. Absolutamente en todos los países existe esta figura. Okay. Es decir, el legislativo hace el antejuicio y el Senado conocerá y establecerá si hay responsabilidad, destituirá al funcionario. Si no hay responsabilidad, lo restituirá más bien al ejercicio de sus funciones. Suspenderá a la autoridad. No, la autoridad ya está suspendida. La autoridad está suspendida por mandato de la Cámara de Diputados, que es la que da inicio al procedimiento. En la Cámara de Senadores se lleva adelante el procedimiento y dentro de ese procedimiento se puede dictar un fallo, una resolución, una sentencia, si quieres llamarla, aunque técnicamente ya no se debería denominar sentencia, mediante la cual el funcionario sometido a juicio es o destituido, se lo destituye y se pasan antecedentes a la justicia ordinaria para su juzgamiento en la vía penal. No se puede ir más allá de ello, o puede ser que no alcances a los 2/3 y dispongas la restitución. No ha habido falla, los magistrados pueden ser restituidos al día siguiente en el ejercicio de sus funciones. Doctor, todas las autoridades. Todas las autoridades que están comprendidas dentro del bloque de juicio de responsabilidades en el ámbito de la justicia. Okay. ¿Presidente y vicepresidente están incluidos? Claro que sí. Hay otro procedimiento de juicio de responsabilidades para el presidente y el vicepresidente. El presidente y el vicepresidente, John, cuando cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, llevan este antejuicio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3, dicta acusación, los suspende en el ejercicio de sus funciones y el juzgamiento pasa al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué a los magistrados no los puede juzgar el Tribunal Supremo de Justicia? Por un principio básico y elemental. No pueden juzgarse ellos a sí mismos. Las máximas autoridades de la justicia no tienen otra autoridad jurisdiccional superior a ellos. Es por eso que, al igual que ocurre en todos los países, en Bolivia, por tradición desde hace muchos años, desde el siglo antepasado, es el órgano legislativo que adquiere esa cualidad jurisdiccional. Al presidente no lo juzga la Asamblea, autoriza su juicio de responsabilidades por 2/3 de votos y el juicio se lleva adelante, a presidentes o expresidentes, se lleva adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero cuando es el tribunal el que tiene que ser juzgado, cuando es un magistrado del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, es decir, las máximas autoridades de la justicia, no pueden juzgarse ellas mismas. No hay un tribunal jurisdiccional superior a ellas. Por eso es que, al igual que en todas partes del mundo, el juicio lo conoce la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso, el órgano legislativo, porque se entiende que este es el órgano depositario además de la soberanía popular. ¿Las magistradas que están ahora siendo procesadas van a estrenar estos cambios, doctor? John, en materia jurídica existe un principio casi universal: la retroactividad de la ley en materia penal cuando beneficia al encausado. Y en este caso se está citando, se estaría aprobando, de darse la aprobación, se estaría poniendo en vigencia una ley más beneficiosa para los encausados. Por lo tanto, se aplica retroactivamente. Y esa situación, entiendo yo, un criterio estrictamente jurídico, alcanzaría a este juicio de responsabilidades y se aplicaría de aquí en adelante a cualquier otro juicio de responsabilidades que pueda haber de ser aprobada esta situación. ¿Diría que las está beneficiando este cambio o las está perjudicando? Hay pues un beneficio, ¿no? Hay un beneficio porque entiendo el reclamo que ellas mismas han estado planteando. Yo he recibido una comunicación recientemente que nos pasó la Cancillería sobre un documento que habría emitido la relatora para la independencia judicial o algo así de la Comisión de Derechos Humanos con sede en Ginebra, en Suiza, en la cual se mostraba la preocupación y muchas autoridades y muchas personas mostraron preocupación en el entendido de que sea un órgano legislativo, sea la Cámara de Senadores, la que emite una sentencia condenatoria penal en contra de él, en que diga, por ejemplo, tal magistrado debe pasar 5 años en la cárcel. Esa situación está totalmente despejada en este caso. La Cámara de Senadores no va a alcanzar esa situación y reitero nuevamente, nos vamos a amoldar al criterio uniforme que todos los países vecinos han adaptado para este tipo de procedimientos. Okay, esto ya se aprueba.
Bueno, es una iniciativa que se la ha planteado la Comisión de Constitución, es una iniciativa que está en la Cámara de Diputados y ahí, por supuesto, hay que esperar el trámite y el debate legislativo que se daría seguramente los próximos días. Doctor Arce, muchas gracias, le agradezco por esa explicación. A ver, vendrá el análisis mañana seguramente, ahí vendrán juristas y constitucionalistas a ver este tema. Claro que sí, Johnny, siempre a las órdenes de... Los primeros resabios, pero ya de los efectos parece que es una medida que está siendo aplaudida. Es una medida que, por ejemplo, en lo que nos corresponde a la Procuraduría General del Estado, como una instancia de abogacía del Estado, de alto asesoramiento jurídico, se basa en uniformar un procedimiento de responsabilidades que existe en todos los países vecinos y que además guarda estricta relación con los criterios de jurisprudencia que se tiene de los órganos internacionales. Es decir, Bolivia, como cualquier otro país en democracia, tiene todo el derecho de juzgar a todos. En una democracia, John, todos, gobernantes y gobernados por igual, estamos sometidos a la Constitución y a la ley. Todos respondemos por nuestros actos. Todos, desde el presidente de la República, magistrados hasta el último ciudadano, son pasibles a un juicio de responsabilidades. Y esto ocurre en todas las democracias, en todos los sistemas republicanos de gobierno, en todos los estados de derecho. En Bolivia, lo único que se está planteando a través de este proyecto de ley es uniformar este criterio y garantizar los derechos y libertades de las personas que eventualmente puedan ser procesadas más allá de las circunstancias específicas que signifique el caso de un magistrado o de un caso en especial. El Procurador del Estado ha estado con nosotros, el doctor Héctor Arce. Gracias, doctor, una vez más.